Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. ¿Están listos? ¿Cómo va el camino? ¿Cómo va la guianza del Espíritu? ¿Ya quedaron con la mente de Cristo? Eso significa no más pensamientos malos. Porque como hemos estado estudiando, solamente por medio de la fe y en la fe, es que todo esto es hecho. Es un camino de fe. Todas las cosas que se hacen tienen que ser hechas así. Vamos a estudiar para eliminar ciertas cosas que estorban. Así como estudiamos el asunto para eliminar todos los malos pensamientos y todas las cosas, toda esa guerra espiritual en la mente, por medio de tener la mente de Cristo, de creer que tienes la mente de Cristo, todo eso se acaba. O sea, solamente para refrescarle, tú solamente cree lo que Dios te ha dicho, ¿ok? Si Dios te dijo que vosotros tenéis la mente de Cristo, eso cree. Contrario a lo que el malo venga a decirte a través de personas, él directamente, e incluso contrario a tu forma de conducta, tienes que mantenerte creyendo. Esa es la fe constante, la fe permanente, para que no fluctúes o dudes, porque cuando dudas, hazte cuenta que tienes que empezar de nuevo y se hace más duro porque ya dudaste, ya te minaron con la duda. Tendrías que eliminar la duda y luego otra vez volver a creer. O creyendo de corazón de nuevo, es como la duda es eliminada, pero a veces cuando el camino es diferente a lo que crees, se duda en lo que Dios te ha dicho. Háganle como cuando Dios creó los cielos y la tierra, o como cuando Él dijo que se haga la luz. Había en la tierra luz, todo estaba en tinieblas, todo era tinieblas. Entonces Él habló que se haga la luz. Eso es fe. No tenía enfrente de Él lo que Él quería que fuese, pero cuando habló, se hizo lo que habló. Sí, si tú crees, y es lo que te recomiendo a creer, que cuando tú hablas, se hace lo que tú hablas, cuando crees lo que hablas. Entonces, en este caso, en cuanto a vosotros tenéis la mente de Cristo, si tú crees y hablas que tienes la mente de Cristo, dices yo tengo la mente de Cristo, y tú crees eso, así como cuando se hizo la luz de las tinieblas, así se hace en ti. Esa misma función aplica para todas las otras cosas que vayamos a ir mirando a través de la fe o de las escrituras, para ir creyendo y se vaya aplicando de esa manera. Crees y hablas. Si tú no hablas y crees, no hay como cierto desconecte. Si Dios nada más hubiese pensado en su corazón que haya luz, ¿qué hubiese pasado? Recuerda la espada que sale de tu boca, ¿ok? Tienes que hablar, cree y habla. Es más fácil de esa manera. Aunque tú te mires en tinieblas, aunque tú te mires que no eres lo que la Biblia dice que eres, ahí eso es lo bueno, ahí es donde el poder de Dios se glorifica, ¿sí? Porque había tinieblas, pero Él dijo que hubiera luz. Si ya hubiera habido luz y Él dice que haya luz,
Está raro, ¿no? Ya había. Si ya la tierra hubiese estado hecha y Él hubiera dicho que se hiciera, o sea, ya estaba. Entonces, la fe consiste en hablar lo que no está para que se haga. En este caso, el versículo que usamos, el que acabo de borrar ahorita, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, eso tiene que eliminar todos los pensamientos malos en tu vida. Eliminarlos al grado de que ya no haya. Eliminados a la manera como Dios dijo que Él no tiene sombra de variación. ¿Sí? De esa manera. La mente de Cristo ni siquiera los pensamientos malos ni siquiera le llegan como dardos. ¿No entendemos? Esa es la protección que Él nos dio. Así van a funcionar las cosas para adelante. Tienes que creer y hablar. Yo tengo la mente de Cristo. Y tienes que hablar, creer y hablar cada vez que alguna duda quiera aparecer. Esto no es como para que, pues simplemente estés en la pelea. No, el plan es que se haga realidad en ti y que subas a la manera que habíamos hablado ahí, que ya no haya pelea en tus pensamientos, que no haya guerra en tu mente, que tu mente no sea ya arrastrada a pensar cosas del mal, cosas del pasado, deleites de la carne pasadas, pleitos pasados, rencores pasados, porque todas esas cosas se encuentran albergue en la mente. Entonces, cuando tú tienes la mente de Cristo, tienes una mente fresca, pura, que no va realmente recordando toda la carga de los pensamientos de las cosas malas en el pasado que te hicieron, que hiciste, los deleites carnales, todo eso. Porque la mayoría de los pensamientos malos es la arrastrada que se da del viejo hombre hacia el cristianismo, hacia el nuevo hombre. Entonces, cuando tú crees eso, se elimina en sí ya todos los pensamientos, porque no es nada más yo tengo la mente de Cristo. Mira la mente de Cristo. ¿Cómo es? Entonces, tienes que mirar lo que tú ya tienes. Ahí es donde empiezas tú a contar tus tesoros en lo que ya tienes, lo que Dios te ha dado, para que de esa manera ya sepas lo que tienes. Si la mente de Cristo es pura, entonces tu mente es pura. Si Él es sabio, tú eres sabio. Si Él es inteligente, tú eres inteligente. Si los pensamientos son rectos, los tuyos son rectos. Es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en eso a que creas. Y es importante eso. O sea, la concentración individual. Como les dije el otro día, yo puedo creer. Cuando yo quiera, yo puedo creer. Tú no me puedes hacer creer a mí si yo no quiero creer. Yo no puedo hacerte creer a ti si tú no quieres creer. Sabiendo eso, entonces limítense a que tú creas y deja a los demás. Porque yo no puedo, ni Dios mismo puede forzar a la gente a creer. No es porque Él no tenga el poder. Los puede meter a un horno bien bruto como a Nabucodonosor. 7 años y al final reconoció. O sea, Él puede. No es su plan, porque nos dio libre albedrío para hacerlo. A Nabucodonosor le pasó eso porque se exaltó y dijo, no es esto lo que yo he construido. Por eso cuando creas, no te exaltes en ninguna manera, sino al contrario, humíllate. Pero de esa manera, yo puedo creer, tú puedes creer. De hecho, el amor todo lo cree. Entonces, te lo digo esto para que elimines el asunto de que yo no puedo creer, que está difícil creer, de que cómo creo, todos esos argumentos, esas mentiras, dudas, palabras engañosas que el malo viene a poner en tu mente para que el creer, algo simple y sencillo, se haga como muy difícil. Porque los hombres quieren usar el razonamiento para creer. Y en este camino tienes que creer como niños. Nada más por el hecho de que te están diciendo. Nada más así. ¿Sí? A los niños les dices y nada más por el hecho de que se los dices, lo creen. Lo leen, nada más por el hecho de que lo leen, lo creen. Los adultos tienen a razonar. Por eso dijo, si no os volvéis como niños, vosotros tampoco podréis entrar al reino de los cielos. Simple creer, así simple, lo más simple. Así se cree. Y todos tienen el poder y la habilidad para hacerlo. O sea, lo único que se les hace difícil es por el razonamiento que utilizan. Pero en realidad pueden. Si nada más se ponen a creer. Oh, Jesús lo dijo. Oh, ok. Entonces sí es. Pero es que si esto pasa o esto sucede y que acá y que allá, pero ¿por qué? Y empiezan todas esas preguntitas raras, te destruyen, o sea, no te permiten creer porque entonces
estás usando el razonamiento para creer. Por eso es que este evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen en Él. Entonces regresen y amárrense en el simple creer, nada más. Así simple, sencillo, sin añadirle ni quitarle, nada más creer. Si Dios te dice es blanco, pum, no alegatas, aunque lo mires amarillo. Ni razonamientos, no, pero es que, Señor, tú dices que es blanco. Pero ese es el asuntito de creer. Los ojos terrenales te engañan, por eso tiene que aprender a ver en el Espíritu. Una vez que tú aprendes a mirar en el Espíritu es más fácil, porque ya estás viendo como Dios. Como se acuerdan cuando Hasy estaba ahí todo preocupado, que tenía el ejército enfrente de él, y Jeremías, Eliseo, estaba dice, ábrele los ojos, Señor. Y ya cuando miró el ejército que estaba atrás de él, fue más fácil. Porque con los ojos espirituales es más fácil creer que con los ojos carnales cuando ves. Porque los ojos carnales están muy limitados, los ojos espirituales no. Porque igual vamos a mirar tal vez en un momento dado qué realmente es y significa mirar con los ojos espirituales. Pero mientras vamos a trabajar en ciertas cosas, porque como por ejemplo lo que Amada estaba hablando otro día, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y el creer que Dios está contigo cuando las cosas están haciéndose mal en forma de hipocresía. Eso porque esas tres, si eliminas las primeras tres, la cuarta es eliminada sola. Entonces, al eliminar esas tres, te va a librar completamente para vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Pero ya no es otra vez por esfuerzo. Por eso les digo, el asunto es sencillo, simplemente creer simple. Así, si te lo dicen, es todo lo que necesitas. Si lo escuchas, es todo lo que necesitas. No más razonamientos. Si te lo dijeron que es así, así es. Y tienes que entrenarte en esa forma de creer, porque la costumbre era siempre cuestionar las cosas. Y más porque en estos días la gente te ha dicho tantas mentiras que ya no le crees a nadie. Entonces, todas esas mentiras divulgadas en la tierra han ocasionado que la fe de los hombres se elimine, porque les dicen tantas mentiras que ya no creen. Tienes que regresar a creer. Esa es una de las restauraciones de lo que se llama el cuerpo de Cristo o el hombre de Dios, donde es restaurado a creer, donde a un incrédulo lo hacen que crea. Esa restauración. Entonces, sí, hay mucha incredulidad por causa de la mucha maldad y las muchas mentiras que se han propagado. Pero el asunto es este. Cuando yo te hablo de fe, te estoy hablando que creas lo que está escrito, ¿ok? Cuando digo te dicen y eso, me refiero únicamente a lo que está escrito. Porque puede venir de los labios de Dios, puede venir de otro prójimo, pero está escrito. Si lo que te dice no está escrito, no tienes que creerlo. Porque cuando un hombre te dice cosas que no están escritas o que no es Dios hablando a través de él, no va a suceder. Entonces ahí eso va a producir incredulidad en ti. Por eso es importante que aquellos a los cuales, o si Dios no está hablando por medio de ti, es importante que cierres la boca, porque no solamente te echas un pecado tú diciendo que Dios es en ti o hablando a través de ti, sino que los otros escuchan o van a creer que es Dios hablando a través de ti, y luego no es, y ellos creyeron y no obtienen el resultado. Desarrollas duda en el corazón de los hombres, y les ocasionas que su fe, de por sí media tambaleante, sea destruida por el hecho de nada más decir, no, pues el Señor me está diciendo esto. Entonces sería bueno, y es bueno, que los hombres se empiecen a limitar. No estoy diciendo que Dios no va a hablar, Dios va a hablar, pero que se empiecen a limitar a querer decir, no, pues Dios me dijo esto, cuando Dios no lo ha dicho. Porque no solamente te echas pecado en ti, sino que destruyes la fe de los otros. Porque si Dios no dijo, no se va a cumplir. Y si aquellos creyeron, van a estar afectados. Y van a decir que, no, pues Dios falló. Porque ya no le van a echar la culpa al hombre. O si le echan la culpa al hombre, van a decir es un falso profeta, hijo del diablo. Otros pecados encima innecesarios. Entonces tienen que estar bien inteligentes, bien sabios en esta forma de vida. Sí, vas a creer, pero para eso Dios te dejó la palabra. Para eso Dios te dejó su Espíritu. Al Espíritu Santo de Dios, créele siempre. Al diablo, nunca le creas, aunque te hable Biblia. Si el diablo te habla Biblia, no le creas, ¿ok? Porque te va a hablar Biblia. Y a muchos les habla Biblia, el mismo diablo les habla Biblia, y los hombres creen que es Dios porque le está hablando Biblia, y van a decir, no, pues, ¿cómo va el malo a usar la Biblia? No, si la usa.
La usa para tu destrucción. Lo usa para hacerte mal, lo usa para hacerte incrédulo, lo usa para desarrollar tu carne, lo usa para diferentes motivos. El malo no edifica al espíritu. No podría, no puede. ¿No entendemos? ¿Estamos claros? Simple cree, nada más, simple cree, especialmente al Espíritu Santo, créele por medio de donde éste te hable. Te puede hablar de diferentes maneras y por medio de diferentes bocas. Simplemente cree, nada más. Especialmente cuando tienes ya escritura, mucho más fácil. Como por ejemplo el versículo que leímos, vosotros tenéis la mente de Cristo. Un versículo tan chiquito y tan sencillo y lo que hace en ti cuando lo crees. Acaba con tu peleadera que no has acabado por muchos años en la mente, así la acaba. Y tienes paz. ¿Han experimentado la paz en la mente? Bien rica, amén. O sea, porque que la mente esté ajetreada en muchos pensamientos es un cansancio. O sea, es feo. Es mejor trabajar a trabajo forzado y duro con el cuerpo físico que la mente anda cansada, que ande toda ajetreada ahí con diferentes pensamientos y la peleadera. Pero Jesús vino para darles paz, y en esa área también. Vamos a estudiar lo que habíamos hablado. Juan, primera de Juan, capítulo 2, 16. Y solamente para que quede grabado, la prédica, vamos a ir en cuanto a los pensamientos se termina, pero tú tienes que creerla y mantenerla real en tu vida. Solamente tienes que mantenerla real hasta que se encarne en ti. Una vez encarnado en ti ya no puede serte quitada. Por eso si tienes que repetírtela tantas veces hasta que ésta se encarne en ti, hazlo así. Si tienes que repetírtela a ti mismo muchas veces, tú tienes la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Si tienes que repetirla hasta que se encarne, hazlo. Encarnada, no te la quitan porque ya es parte de ti. Aprendida, sí te la quitan porque no es parte de ti. A mí me pueden quitar mis camisas, pero ni no me pueden quitar mi carne. Tendrían que destruirme, ¿sí? Si me quisieran quitar la piel de arriba. 2.16. A eliminar esas tres, va a eliminar muchas cosas de tu vida. En el nombre del Señor Jesús. Juan 2, primera de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿La miras? Estoy buscando el versículo donde enseña que vuestra fe es la que ha vencido el mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué fácil es vencer al mundo. Y todavía más rico. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es nada más para que le echen lápiz y mirándolo acá con los deseos de la carne. Desafortunadamente dentro del pueblo de Dios existe mucho ese deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No, el primero de primera de Juan 2:16. Ok, ya. Se me esconde. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, perdón, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok. Ahora, primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto es bien rico porque nos vamos a tumbar la fe fingida. Si tú dices que tienes fe, pero no has vencido al mundo, ¿tienes fe? No. Hay que, por medio de estos versículos, vamos a poner las cartas en la mesa para que cada uno se asegure. Porque te he dicho antes, la fe fingida, tú dices que crees, pero no obtienes resultados. La fe real, crees y obtienes resultados. ¿Nos entendemos? En el cristianismo mucho existe la peleadera esta de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todas esas cosas son bien reales. En el cristianismo lo pasan tumbando y realmente se han acomodado tanto que no quieren salir de él. Y la excusa es que la carne es débil. Esa es la excusa. Pues no más excusa, porque bien escrito está que el que es nacido de Dios vence al mundo. Dos cosas: o tenemos nacidos de Dios incrédulos, o no han nacido de Dios. Pero bíblicamente el que nace vence. O sea, el evangelio tiene que hacerse como es, recto, o sea, en la forma de así como Dios lo dejó escrito.
no torcerlo, porque ya lo han torcido mucho y ha traído muchos engaños. Estamos hablando de que tiene que ser así como dice. Si Dios dice que el que es nacido de Dios vence al mundo, no tiene que haber hijo de Dios vencido por el mundo. Si hay un hombre que es o que dice que es nacido de Dios y es vencido por el mundo, no es nacido o es incrédulo. Puede ser que haya nacido, pero es incrédulo. De una u otra manera, no está siendo genuino el asunto. O sea, estamos hablando de que el evangelio es real, de que lo tienes que vivir, de que lo vas a disfrutar, de que te vas a deleitar en él y de que de la manera en la que es. O sea, no puedes estar más fingiendo que tú estás llevando el evangelio de Cristo o que estás siguiendo a Cristo cuando realmente todo eso viene a ser un engaño. Estamos hablando en la vida real, en la forma de ser, donde la fe es puesta en obra y obtienes los resultados de la misma. Sí, porque es bien importante que esto lo tengas bien agarrado, bien amarrado, porque si no tu camino va a ser muy vago, muy sin frutos. Vas a ir y te vas a perder. ¿Cuál ha sido el problema hoy en día con el cristianismo en cuanto al pecado se refiere? El mundo. Los cristianos dicen y le echan, no, ese fue para el mundo. Anda en el mundo. ¿Qué es andar en el mundo? Para un cristiano moderno, el irse al mundo es dejar de asistir a la iglesia. Cuando una persona no viene a la iglesia, ya se fue al mundo. Pero mientras está en la iglesia, los días que tiene servicio, no se ha ido al mundo. Gracias a Dios, ha perseverado. Vamos a ver bíblicamente lo que es irse al mundo. Vámonos para 1 de Juan 2:16. No améis al mundo ni las, el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne, si está primero, no ese. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ok, empezamos con los deseos de la carne. Y esto te lo voy a poner nomás para que amacices tu fe. No es para que te digas, ay, ando bien mal. Híjole, ¿hasta cuándo voy a llegar? No, es que no hay victoria para ti si no es por medio de la fe. Has peleado y has peleado mal. Has peleado en la carne, has querido apartarte del pecado en la carne. Y no te vas a poder apartar del pecado en la carne. 1 de Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 1 de Samuel 2:9. ¿Sí dice lo mismo en la tuya? Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie, escucha bien, nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Ves por qué es importante no usar tus fuerzas? Pero ¿qué dice Dios cuando está diciendo que con todas tus fuerzas? No se refiere a las fuerzas físicas. ¿Sí? ¿Dónde está tu fuerza? Tienes que usar toda tu fuerza para creer. No para hacer las cosas que Dios te dice, para creer. Cree. Ok, denme deseos de la carne. Si quieren referencias pueden ir a Gálatas 5, del 22 en adelante o antes. La vanidad de lo exterior. ¿Le damos a las mujeres una vez? Déjalas temblando, ¿no? Que la próxima vez cuando miren un lápiz labial lo van a... Uy. Zapatos o lo que sea, ¿no? Para el puro todo es puro, pero para el impío hasta sus propios pensamientos. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Esos son deseos. En este caso, los deseos de la carne. A la carne le gusta, y pónganle lápiz, le gusta el adulterio. A la carne le gusta la fornicación. A la carne le gusta la inmundicia.
A la carne le gusta la lascivia. A la carne le gusta la idolatría. Le gustan las hechicerías. Le gustan las enemistades. Le gustan los pleitos. Le gustan las iras. Le gustan las contiendas. Le gustan las disensiones. Le gustan las herejías. Le gustan las envidias. Le gustan los homicidios, las borracheras espirituales y físicas, orgías espirituales y físicas, y cosas semejantes. O sea, hay más. Esos son deseos de la carne. Ahora, poniendo al cristianismo moderno comparado con ese versículo que enseña claramente cuáles son los deseos de la carne, ¿está el cristianismo moderno exento de esos deseos? ¿Ha realmente el cristianismo vencido los deseos de la carne? ¿Qué vamos a hacer? Si tú haces lo que el cristianismo moderno ha hecho, rendirse ante los deseos de la carne y seguir y crearte tu vida religiosa, tampoco nunca lo vas a vencer. El cristianismo moderno se rindió ante los deseos de la carne. Y se dan como que todas esas acciones son producidas porque la carne es débil. Entonces utilizan la debilidad de la carne para pecar. Ahora, lo que Dios quiere y lo que claramente está escrito y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si regresamos a Juan 2:16, ¿qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Entonces, ahora tenemos un grupo de gente que dice que está siguiendo a Dios y todo, pero que aún no ha vencido. Esto es hablando de los deseos de la carne, y lógico, ahí entran los deseos de los ojos, porque lo que ve, la carne lo quiere, lo desea. ¿Nos entendemos? ¿Cómo puede un hombre, por eso se les hace bien difícil e imposible a un hombre, por decir, si lo son los deseos de los ojos, entonces eso quiere decir que lo que el hombre ve lo codicia, lo quiere tener. Entonces ahí es donde viene el problema y dicen, bueno, ¿cómo puedo yo realmente mirar y no codiciar? ¿Cómo puede un hombre carnal mirar y no codiciar? ¿Ah? No puede. Un hombre carnal no puede mirar y no codiciar. ¿Por qué? Porque los deleites de la carne es la codicia. ¿No entendemos? Ahora, un hombre espiritual puede mirar y no codiciar. ¿Por qué? Su deleite ya no es la carne. Ya no es las cosas terrenales. Ya no las desea. ¿Ven qué fácil es destruir la carne? ¿Qué fácil es acabar con todas las tentaciones de los ojos o de la carne? Bien fácil. Lo único que tiene que ser espiritual y no carnal. Por eso dice Dios, y bien tranquilo también, lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué lo vence? Porque el hombre espiritual ya no deleita las cosas carnales. Ya no anhela las cosas terrenales. Ya sus ojos no están en las riquezas. Sus ojos no están en la posesión carnal de hombres o mujeres. ¿Sí? Porque pues, no es lo que le deleita. La victoria no consiste en los sacrificios que los hombres hacen. La victoria no consiste en los ayunos, las oraciones, los retiros y los eventos que se inventaron para libertar a los hombres. El hombre es libertado cuando nace del Espíritu.
Sencillo. Y después de haber nacido, simplemente se va caminando en fe y por fe. Nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti, para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad, la longitud, la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, todo lo cual proviene de su Espíritu Santo, el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas. Estás escuchando Éxodus, Escuela de Discípulos, en Radio Éxodus. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación en tu teléfono móvil para que escuches más predicaciones como estas, que abrirán los ojos de tu entendimiento para que veas. Síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter, para compartir con este evangelio a todo el mundo. Visita nuestra página de internet www.ministeriosexodus.com. También puedes contactarnos al 512-215-1977 o al correo electrónico uncamino@me.com. Ahora sigue edificando tu espíritu con Éxodus, Escuela de Discípulos. Sí, el problema no está en si miro o no miro. El problema está si eres carnal o eres espiritual. Ahora, si eres espiritual, lógico que vas a tener tus ojos puestos en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales. Por ejemplo, aquí tú tienes dos opciones. Tú me miras carnal o me miras espiritual. Y eso no depende de mí. Yo puedo pararme aquí enfrente de ti encuerado. De como tú me mires, va a ser tu corazón, no el mío. ¿No entendemos? Porque si yo estoy encuerado y me miras carnal, me puedes codiciar. Pero si yo estoy encuerado y me miras espiritual, no me vas a codiciar. ¿Miran la diferencia? Todo está en el corazón de donde tú has nacido, no a la religión a la cual perteneces. Los sacrificios que has hecho. ¿Nos entendemos? Es bien fácil eliminar, destruir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Un nacido de Dios jamás va a buscar ni a ser tentado a vanagloria de la vida. Realmente se siente así como abominable el hecho de que te estén poniendo cosas enfrente que no te gustan. O sea, ya no consiste el asunto en que, me va a tentar, no me va a tentar, ahí viene o no viene. No, es que simplemente me es abominable que me las pongas enfrente de mí. Pero ya no es por lo que yo he hecho, no es por mis sacrificios, ni por mis oraciones, ni por mis largos ayunos. Es porque creí en el Padre y me hizo nacer de Él. Todo mundo tiene que estar buscando el haber nacido del Padre, y una vez nacido del Padre, caminar en fe y por fe de ahí para adelante. Porque si no es así, simplemente religión. Una religión, una organización cristiana más. De gente hipócrita que dice que va para el cielo y va camino al infierno, pero como si fuera por medio de un tobogán. Que dice que sigue a Dios, pero su corazón no está en Dios, o que no ha nacido de Dios. ¿Sí no entendemos? O sea, estas cosas se las explico para que entiendan y venzan de una vez por todas lo que tienen que vencer. Porque si tú te sigues jugueteando con la carne, ¿vas a vencerla mientras la alimentas? ¿Vas a vencerla? Vamos a decir, tú naciste del Espíritu. Si te entregas a los deleites de la carne, te entregas por puro deleite. No es porque realmente no hayas nacido de Dios. Porque te puedes entregar después de haber nacido de Dios. Si tú empiezas a codiciar la carne nuevamente, tú vas a volver a caer, porque tú tienes la opción. Recuerda, no porque nazcas del Espíritu ya me vas a mirar a mí espiritual todo el tiempo. Tú eliges mirarme espiritual o carnal.
Y no me refiero a mi conducta, sino a la forma en la que tú me ves, con tus ojos espirituales o con tus ojos carnales. Tú eliges dejar una vez y para siempre los ojos carnales cerrados, o tú lo eliges así como... sí, como que lo abres tantito, ¿no? Como cuando miran por el hoyo de la puerta a ver quién viene. Es real. Porque Dios te va a probar. Aunque te hagan hacer del Espíritu, Él te va a probar para ver si tú realmente lo amas. Y para eso es que luego vienen las tentaciones para que tú las aborrezcas y te apartes de las mismas. Entonces, obtienes resultado diferente. Sabiendo esto, que tú no te vas a afirmar en tus propias fuerzas, deberías de empezar a utilizar la fe. ¿Sí? Fe. Fe, 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 fe. ¿Qué es lo que vence a tu mundo? La fe. Todos los deseos carnales. Cualquier deseo carnal que te arrastre, que te quiera agarrar, que sientes que te jala o que no te jala, todos, los de la carne y los de los ojos y la vanagloria de la vida, son vencidos nada más porque crees en el Padre y porque has nacido de Dios. Entiendan la diferencia, se les he explicado antes una vez más. Un cuerpo muerto y uno vivo. La carne está muerta, el espíritu está vivo. Ya saben cómo vive el espíritu o de qué se alimenta el espíritu, ¿verdad? ¿De qué? Otra vez, pónganse bíblicos. De justicia. El espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, por lo tanto, Dios te hace nacer de su espíritu. Y el espíritu de Dios se alimenta de la justicia. Tú no puedes nacer de Dios y alimentar tu espíritu de cosas carnales. Siempre va a haber conflicto. O sea, no mezcles lo carnal con lo espiritual. Ya basta. El cristianismo lo ha mezclado por años. Han mezclado la carne con el espíritu. La han mezclado. Ya basta. ¿Qué victoria han obtenido? Puro labio. Todo el tiempo dicen, victoria, hermanos. Amén. Todos victoriosos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Rica manga. ¿Sí? Y en sus corazones llenos de inmundicia. Esa no es victoria. Victoria a los ojos de Dios. Es que estés limpio de pecado. Que estés puro. Y no te ha dado cosa difícil. El que tú estés limpio no es difícil ni imposible. Naces de Dios, crees. Está al otro lado del mar. Ni siquiera te dejó hacer una carga forzada, amén. Ninguna carga forzada, bien facilito que te la dejó. O sea, tú puedes vivir de hoy para adelante una vida limpia, completa, hasta el fin. ¿Qué crees? ¿Has nacido de Dios? ¿Y los demás? Si no crees eso, pues ¿cómo vamos para adelante? Y los que creen, pues síganlo manteniendo y sigan la fe. ¿No entendemos? Si tú no crees que has nacido de Dios, puedes venir a Él y nacer. Si ya naciste y no crees, tenemos problemas, está más raro. El malo va a buscar hacerte creer que no has nacido. Más cuando mires o te acuse de tus propias malas acciones. ¿Sí? Otra vez les repito como antes los dije. El Espíritu Santo te redarguye, te habla. Han escuchado su voz. ¿Y los demás? Más o menos. Es necesario. Si tú has escuchado la voz del Señor que te redarguye o te enseña, tú has nacido de su Espíritu. ¿Sí? Pero tienes que entregarte a creerle a su voz y obedecerle. Especialmente en cuanto a la palabra se refiere. ¿Nos entendemos? Está relativamente fácil. O sea, no tenemos que ir a través de todas las cosas que están escritas acá en Gálatas. ¿Para qué andar cortando ramitas u hojas al árbol? Si no podemos decir, bueno, ¿cuáles son las... ¿qué es adulterio?
Ya todo el mundo sabe que es adulterio, físico o espiritual, ¿verdad? Si sientes deseos a cometerlo, está sujeto a los deseos de la carne. Ya fornicación. Ya todo el mundo sabe que es fornicación, física y espiritual, ¿verdad? Tú eres novia o la iglesia es la novia de Cristo. Si la novia de Cristo se prostituye con los demonios, porque no te voy a decir que se vaya a prostituir con hombre, porque la iglesia no puede prostituirse con un hombre. La iglesia se prostituye o se fornica con los demonios. ¿Sí? Ese es el problema. No es simplemente un hombre, es un demonio. Hay una foto que me topé en una ocasión y me llamó la atención porque estaba como un demonio, así como en el aire, y una mujer tipo desnuda pero blanca. Estaban así como abrazados, así. E inmediatamente a mí nada más me llamó la atención, no le estaba buscando nada espiritual, pero el Señor me enseñó en ese instante. Dice, esa es la condición de mi iglesia. Es feo. Para un hombre es feo, para Dios, cuando mira a su amada, la escogida, la comprada a precio de sangre, limpiada con su sangre, sacada de la inmundicia, hecha blanca y perfecta, y en lugar de guardar su pureza para el que la limpió, se prostituye con los demonios. Si le preguntas a un hombre cristiano o una mujer cristiana, ¿te estás prostituyendo? Va a decir no. ¿Pecas? Bueno, hermano, es que la carne es débil y no somos perfectos todavía. Eso es fornicación a los ojos de Dios. Eso es unirse, y entiéndanlo bien, Dios los digo porque es unión con el malo. O sea, no es simplemente un pecado, es intimidad con el diablo. Y es muy, de arriba para abajo, es muy malo y muy doloroso. De abajo para arriba, es un simple pecadito. ¿Quién no peca? Y esa forma de pensar y ver las cosas es lo que ocasiona que el hombre se entrega y se entrega y se entrega y se entrega al pecado. Es cualquier cosa. Es simplemente una cosa chiquita. O sea, no se le pone resistencia, no se aparta. Simplemente, no, pues no es así tan importante. Es un simple pecado. Y como la excusa mayor, ¿quién no peca? ¿Sí? ¿La miras? Inmundicia. Ya saben qué es inmundicia, ¿no? Todo lo sucio, ¿no? La inmundicia es un montón de cosas chiquitas, no consideradas grandes pecados, amontonadas. Eso es inmundicia. Muchos pecados chiquitos, en pensamientos, en miradas, en intenciones en el corazón, en pequeñas palabras o palabras en juegos. Todo eso, todo lo que yo le llamo el mosquerío, el enjambre, eso es junto, es una inmundicia. De uno por uno es inmundo, pero junto es inmundicia. ¿Sí? De eso Dios te libró. Solamente es cuestión de mantenerte libre a los cuales ha nacido del Espíritu. Por eso se ha dicho bien fácil, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. No puede un hombre decir que ha nacido de Dios y no ha vencido al mundo porque dice vence. Si dijera va a vencer, te la paso porque pues, ahí la llevas, ¿no? Pero si Dios dice vence en mi mundo, es que al momento que nace, venció. Esa es tu victoria. Porque al momento que naciste de Dios, venciste. Bíblicamente hablando, y de acuerdo a la voluntad de Dios, el nacido de Dios no regresaría jamás a la inmundicia.
¿Ok? Por la falta de conocimiento de la ignorancia se ha regresado, pero ya no puedes regresar más porque ya no eres ignorante. Y ahora si regresaras sería rebeldía pura, es a sabiendas. Porque pecado por ignorancia es pecado, pecado después de la ignorancia, eso es a sabiendas. Por eso, como un hombre me dijo, mejor no me hubieras predicado, porque una vez que te predico, ya estás advertido, ya sabes, ya no eres más ignorante. Cualquier pecado cometido después de allí es total rebeldía. Ahora es perdonada cuando cambias. Cuando no, te sigue llevando a la destrucción. ¿Sí entienden qué es inmundicia? Lascivia. Deseos exacerbados. Como les dije antes, no únicamente... si un cristiano tiene deseos exacerbados de carne, ese ya no es cristiano, men. Especialmente exacerbado. ¿Saben qué es exacerbado, ah? Exacerbado es así como muy grande, así como burro manadero, para entendernos. En exceso, o sea, muy, muy excesivo. O sea, es que tiene que tenerlo. Y para que un pueblo, un hijo de Dios, nacido del Espíritu, tenga eso, es porque se ha entregado peor que Sansón. O sea, en estos días, en el cristianismo moderno, uno de los asuntos más difíciles a sobrepasar es la inmoralidad sexual. Es grande problemón en el pueblo de Dios hoy en día. Tanto que hay adulterios, fornicaciones, divorcios, casamientos y todo eso dentro del mismo pueblo de Dios. Y lo han hecho porque no han creído lo que el Padre ha hecho. Lo bien fácil para matar la inmoralidad sexual y todo su asunto ese es simplemente por creer al Padre. Nada más. Creer que has nacido y mantenerte ahí porque ahí está tu victoria. No hay otra manera. Yo no te voy a sugerir ni puedo sugerirte una manera alternativa en la cual tú puedas alcanzar esto, si no es únicamente por medio de la fe. Ahora, si tú dices, bueno, ¿sabes qué? La neta, yo no siento que haya vencido el mundo, pero tú te topas del versículo 4 de 1 de Juan, capítulo 5, y ves que está escrito, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y tú crees eso, ¿qué va a pasar ahí? Al momento en la que tú creas eso, tú vences otra vez. O sea, tú pudiste haber venido para acá hoy bien sucio. Vamos a suponer, no un ejemplo. Viniste bien sucio, te atascaste en la inmundicia y te atragantaste. Un ejemplo. Eres hijo de Dios, pero te apartaste. Ok. Te fuiste por lo que no aprovechaba. Vienes, te entregas a Él. ¿Sabes qué? La neta, he pecado mucho en contra de ti. Y le pides perdón. Y tú crees eso. La vida nueva comienza de nuevo. Así o más bueno. Dios es muy bueno. No es bueno hacer una costumbre del arrepentimiento. ¿Ok? Les voy a explicar un asuntito que muchas veces se confunde. ¿Arrepentirse qué es? ¿Arrepentirse? ¿Dejar de pecar? Arrepentirse es pedir perdón por el pecado cometido. No puedes arrepentirte de pecados que no has cometido. El arrepentimiento nada más va de aquí para atrás. Es pedir perdón de corazón por un pecado cometido.
arrepentimiento, pides perdón por pecados de aquí para atrás, de este segundo para atrás. Luego viene la otra. Convertirse. Aquí que va, B o V. Ahí la cambian al gusto. Ok. Convertirse, ¿qué es? ¿Sí miran la separación con las flechitas? Esto es ya no hacer lo malo nuevo. Convertirse es ya no hago más lo malo. Decía mentiras, pedí perdón y ahora ya no las digo. Codicié, pedí perdón, ahora ya no codicio. Conversión es el cambio de tus acciones. Conversión es el cambio de tus pensamientos. Conversión es la forma el cambio de mirar, de carnal a espiritual. Conversión es que vas cambiando las cosas que te van viniendo en tu camino. O sea, la conversión es un asunto a largo plazo. Porque, ok, tú pediste perdón por decir mentiras, pero vas caminando y caminando y caminando y no te topas un lugar o un momento, una situación, tentación, lo que sea para decir mentiras otra vez. ¿Sí? Pero cuando te la topas, ahí dices la verdad o hablas verdad. ¿Sí la entienden? Entonces convertirse es lo que es importante. Mucho pueblo se arrepiente pero no se convierte. Convertirse es cambiar las acciones de las cuales te arrepentiste, lo cual sería todo lo malo. Y ya no se practican más. Aquí es donde entra el nacimiento de Dios y ya de ahí para adelante se te hace más fácil porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida han sido vencidos. ¿No eran esas cosas en las cuales en el mundo pasado caminaban? ¿No? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. O sea, en el mundo pasado, antes de venir a Cristo, el deleite completo era simplemente atragantarse los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Lo que veías, lo que querías. La vanagloria de la vida, el egoísmo o el creer ser algo o el ser alguien. Todo el tiempo lo hacías con ese propósito, para que tú fueras algo. ¿Nos entendemos? Entonces, el problema que estaba diciendo ahorita es que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida realmente no han sido removidos del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no ha creído que ha nacido de Dios y de esa manera vences al mundo. Fácil. Ahora, toda esta peleadera que tú has tenido, esta clase de ahora, es para que esta peleadera que tú tuviste se acabe ya. O sea, que lo que Dios es tan bueno contigo que lo que quiere es que dejes de estar peleando con algo que ya fue vencido por ti. O sea, Dios vence los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, crucifica la carne, crucifica al viejo hombre por ti. ¿Y tú todavía andas batallando con el mismo? Es como que andas ahí bajando. Bájate, ahorita te voy. O sea, eso es por que la falta de la lectura de la palabra y de creer lo que vas leyendo y entendiendo lo que vas leyendo en el proceso. Porque si no, lo primero, cuando tú primero vienes a Cristo, tienes que buscar lo que es así, lo que se llama la armadura. A las cosas que te amarran a Dios. Si ese versículo me enseña a mí que yo vencí a Cristo, que yo vencí en Cristo y que por medio de haber nacido de Él venzo al mundo, de ahí para adelante el evangelio tendría que ser bien fácil. Así que sabe ahora que si tú crees esto después de hoy, no más batalla con la carne. Men, qué libertad.
Bueno, la paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.